Buenas noches. Vamos a presentar algunos comentarios, o vamos a hacer algunos comentarios respecto a la verdad sobre el caso Bacus, a raíz de cierta información que se nos ha proporcionado y que demuestra que existen dos posiciones. Por un lado, Bacus, a través de sus funcionarios, que reconocen la existencia de distribuidoras creadas por Bacus, y de otro lado, los abogados del estudio contratado por Bacus que dicen todo lo contrario. El problema es cuál es la realidad. Antes de hacer este comentario, quiero señalar que el día de ayer hemos recibido una sentencia de un señor Díaz Amamé, en el cual el juez, el noveno juzgado, que hasta ahora no había emitido sentencia a favor, ha reconocido el derecho de este trabajador que perteneció a la fila de San Ignacio. Por otro lado, el día de hoy, la sala laboral, la cuarta sala laboral, en el caso del señor Helber Quirós, ha reconocido que se le pague lo que se estaba reclamando y reconoce realmente el derecho del señor Quirós. El señor Quirós, como recordarán, fue uno de los casos en donde Bacus quiso imponer bajo el argumento de que había por medio de un escrito de desistimiento, imponer de que ya no le correspondía el derecho a reclamo alguno al señor Quirós. Felizmente se corrigió, el juez nos ha dado la razón, y también la sala laboral, que sería la segunda sentencia de vista que tenemos, segunda sentencia de la sala. Estamos esperando la del señor Macotela y la de un señor Ponce, que hace un par de días se ha visto en audiencia el expediente. Ya le comentaremos qué sucede. Ahora hablemos sobre lo que estamos comentando hace un momento, la verdad sobre Bacus. Hay una serie de hechos y documentos, como por ejemplo seguros, que demostrarían que realmente Bacus era la empresa que asumía todo y que no existe ninguna duda respecto a ello. Veamos lo que hemos preparado hoy día. El estudio de abogados que representa a Bacus ha asumido su representación con poderes totalmente válidos. No van los titulares del área laboral de dicho estudio, que son conocidos profesores universitarios. Se ha designado un grupo de abogados de menor nivel dentro del estudio, los cuales tienen como característica principal que no conocen la historia y lo que escriben, y lo que cuentan está alejado de la verdad. Lamentablemente tenemos que decirlo así, se los hemos dicho a ellos también en cada proceso en los cuales estamos presentes. Ellos, debemos mencionar que tenemos unos 50 o 60 escritos de contestación de demanda, y en todos ellos señalan de que Bacus nunca tuvo la distribución a su cargo, que el tema de distribución siempre lo mantuvo fuera. Y esto no es verdad. Como van a ver a continuación, esto no es verdad. La ley procesal actual vigente, la ley 29497, sanciona este tipo de conductas, sanciona la conducta de las partes de quienes no dicen la verdad por desconocimiento o por intención de ocultar la información. Veamos lo que dice la norma al respecto. Dice, principios del proceso laboral, entre otros, veracidad. Es decir, la verdad puesta sobre el tapete, es uno de los elementos importantes basados en la nueva ley procesal de trabajo, la veracidad. Lo que se busca es administrar justicia entre las partes en conflicto, siendo elemental la verdad de los hechos expresada por las partes. El ocultarla constituye una infracción a la ley y cae dentro de lo que se denomina temeridad procesal. ¿Qué dicen los actuales representantes de Bacus? No va ningún gerente, no va el señor Berroy, que es vicepresidente de Recursos Humanos, no va el señor Fernando Zavala, que es actual presidente ejecutivo, no va ninguno de los ejecutivos de Bacus que conocen la historia, no van. Van abogados que posiblemente nunca han pisado la fábrica, nunca
han visto el proceso de la cerveza, pero van con toda una historia para contarla, que contradice a los hechos y a la realidad. Por eso que hasta ahora tenemos 15 o 16 sentencias ya a favor nuestro, en nuestro caso en Lima, pero también las hay en Trujillo a cargo del doctor Becerra, las hay en Puno a través de una acción de amparo en donde un señor Bernedo ha ingresado. En fin, hay pronunciamientos. ¿Qué dicen entonces estos representantes de Bacus en juicio, que no conocen lo que es Bacus, en nuestra opinión? Sostiene que la distribución nunca estuvo a cargo de Bacus, que ella se realiza a través de distribuidoras independientes, ajenas totalmente a Bacus. Desde el 97 hasta el 2006 hubo una relación comercial con San Ignacio. San Ignacio efectivamente se fusiona en el año 97 y les comento, las 25 empresas, porque no se fusionaron todas las empresas vinculadas a Bacus, solamente 25, estas 25 empresas fusionadas con Bacus resulta ser que tenían un común denominador. El principal accionista de todas ellas era San Ignacio. Es decir, San Ignacio como empresa era el principal y único accionista de las 25 empresas que finalmente se fusionan. San Ignacio se fusionó con San Ignacio, podemos resumirlo de esa manera. Repitamos, desde el 97 al 2006, dicen ellos, hubo relación comercial con San Ignacio, solo por venta de cerveza, es decir, no había nada más. Luego, en el 2007, se suscribió un contrato de comisión mercantil, pero manifiestan que las partes mantenían su autonomía. Sin embargo, vamos a comentar la historia de Bacus escrita por uno de sus funcionarios más identificados con ella, o más identificado con ella. Nos referimos al doctor Francisco Mujica Cerele. Muchos de los que han pisado Bacus o los que se han sentido en la familia Bacus nos cuentan de que el doctor Francisco Mujica era un profesional de primera, o es un profesional en todo caso de primera, y estuvo casi 40 años ligado a Bacus. Es decir, una persona que conocía la historia de Bacus. Él es autor de un libro dedicado a resaltar la historia de Bacus, sus valores, sus principios, sus mitos en diversas épocas entre 1954 y el 2009. ¿En qué momento se perdieron los valores, los principios? No sabemos. Pero de lo que no estamos en duda es que a la fecha esto ya no existe. Y no puede existir valores y principios cuando nos enrostran hechos que saben que no son verdad, y lo que no sabemos es con qué seguridad lo hacen, quién es el que avala toda esa situación. Nos encantaría saberlo, porque nadie se puede dar el lujo de mentir tanto, de engañar tanto, y lo vamos a demostrar. Esta obra del doctor Mujica tiene como título 1954-2009, de la peruanización a la globalización. Antes de referirnos al contenido de esta obra, en las partes pertinentes vinculadas a distribución especialmente, vamos a ver qué dicen dos personas conocidas en Bacus respecto a este título. Hicieron incluso la presentación del libro. Robert Pride, que fue presidente hasta antes del nombramiento del señor Fernando Zavala, dice lo siguiente: me es sumamente grato presentar la obra Bacus 1954-2009, de la peruanización a la globalización, que con la lucidez propia de su autor revela los personajes, acontecimientos, escenarios, cultura y valores que han llevado a Bacus a convertirse en líder de la industria nacional. En algún momento, sí es verdad, se sintió que Bacus era líder, no sabemos si ahora lo es, aun cuando hace un par de semanas lo ha premiado como una de las empresas preferidas, no sabemos de quiénes, pero preferidas por los trabajadores que quisieran laborar en ella. En fin, no sabemos qué se ha dicho de esta empresa, porque si supieran los cientos de casos que existen de reclamos y cómo enfrentan los casos, creo que los trabajadores se darían cuenta que no es una empresa
que sea en este momento de mucho orgullo trabajar en ella. Sigue el señor Robert Pride y dice: deseo expresar públicamente mi agradecimiento al autor Francisco Mujica, no solo por haber escrito esta obra, sino por haber sido a lo largo de los años protagonista de esta narración. Qué interesante. Se reconoce que el doctor Francisco Mujica es una persona que ha estado vinculada a lo que narra, ha estado vinculada, es decir, en otras palabras, sabe lo que dice, y lo dice con conocimiento de causa. Veamos otro comentario muy interesante. El actual presidente, el señor Fernando Zavala, el actual presidente de Bacus, dijo lo siguiente: todos los que han estudiado la historia de la industria en el Perú destacan la influencia e impacto que ha tenido Bacus en la economía peruana. El libro de Francisco Mujica nos permite conocer la trayectoria de Bacus desde la mirada de quien vivió los hechos desde dentro. Nuevamente resalta que el doctor Mujica escribe este libro con conocimiento de causa. Francisco Mujica, actual vicepresidente de Bacus, se refieren al año 2009, es quizá la persona con más autoridad para escribir este libro. Qué interesante. Lo dice el actual presidente de Bacus. Frente a lo que hemos visto, una primera reflexión, luego de estos comentarios del que fue presidente Robert Prade y del actual presidente Fernando Zavala respecto al autor de esta obra, nos obliga a hacer la primera reflexión. ¿A quiénes debemos creer respecto a Bacus? ¿A quiénes? Al reconocido doctor Francisco Mujica, brillante profesional, 40 años entregado a el área legal y al desarrollo y crecimiento de Bacus, y lo que dice en su libro, en donde respecto a la central de distribución dice, cuenta cómo se crean las centrales, incluso quiénes las integraban. O les creemos al estudio de abogado que ha contratado Bacus, en fin, entre otras cosas ha contratado para que maltrate a sus propios ejecutivos, que asesora a Bacus y que afirman que nunca Bacus ha manejado distribución. Es decir, resulta ser que el estudio que ha contratado Bacus, imagino que le están pagando muy bien, dice que el doctor Francisco Mujica ha mentido, pues, ha dicho cualquier cosa menos la verdad, y que por tanto desconocen hasta la calidad de funcionario exclusivo de legal del doctor Mujica. Y esto sí me dio a mí vergüenza y lo dije públicamente porque sentí una vergüenza ajena en ese momento. Hace unos días, una semana más o menos, en una audiencia en el segundo juzgado, el abogado que representa a Bacus, del estudio contratado por ellos saben quién es el estudio, pero lo van a ver en el video si tienen duda de lo que digo, cuando se le preguntó por qué el doctor Mujica participaba en San Ignacio y participaba en algunas firmas de documentos, llegó a decir porque el doctor Francisco Mujica, aparte o adicionalmente a asesorar a Bacus, tenía su estudio que asesoraba a muchas distribuidoras o a muchas empresas. Bueno, en el libro, el doctor Mujica se siente orgulloso de nunca haberse dedicado a un estudio independiente y dice que se siente orgulloso de haber pertenecido a la familia Bacus durante 4 años, 40 años. Entonces, el menospreciar este logro personal de quien se siente con orgullo y decir a un abogado simplemente por tapar la verdad de que el doctor Mujica también asesoraba a otros, nos dio vergüenza y lo dijimos. Ojalá lo vea el doctor Mujica, me imagino que sabrá protestar como corresponde. Sigamos viendo, después de esta primera reflexión, lo siguiente. ¿Qué dice el doctor Francisco Mujica en su obra respecto a distribución de Bacus, al sistema de distribución de Bacus? Francisco Mujica, quien ha sido por más de 30 años gerente legal de Bacus, en la página 65 dice lo siguiente: a este efecto, se planteó y aprobó un procedimiento por demás ingenioso. Bacus, miren ustedes, Bacus constituyó Muñoz. Muñoz es una empresa que se crea para la adquisición de propiedad inmobiliaria. Inicialmente habían proyectos aparentemente inmobiliarios, hacer incluso un estadio, por algún motivo no lo pudieron hacer, pero Muñoz se crea para eso. ¿Quién crea Muñoz? Muñoz lo crea Bacus.
Y oh sorpresa, cuando vemos el testimonio de San Ignacio, ¿quién es uno de sus accionistas? Muñoz. Muñoz es accionista conjuntamente con una empresa offshore, es decir, una empresa de Panamá cuyos dueños se desconocen, pero presumimos quiénes son. En fin, no está en discusión el por qué se crea una empresa offshore, pero en todo caso, la empresa Muñoz era accionista de San Ignacio. Bacus había creado Muñoz y esta a su vez había sido accionista de San Ignacio. Mira qué interesante. Otro accionista de San Ignacio, ¿quién era? Transporte 77, otra empresa que aparece en el organigrama de Bacus, en donde también vemos cómo aparece esta empresa, ¿no? En el grupo de acciones de San Ignacio. Continúa el doctor Francisco Mujica y dice, después de que se constituyó Muñoz, frustrado el proyecto, que era construir un estadio, Bacus donó el terreno adquirido al recientemente creado Instituto Nacional del Deporte. Y Muñoz, la empresa, continuó como propietario de Huerta Chica de Muñoz, hasta hoy, se refiere en el año 2009, ampliando su objeto para dedicarse a la compra y venta de valores, razón por la cual, años después, participó en el capital de sociedades que por determinadas circunstancias no era conveniente fueran propiedad de Bacus, que era necesario, pero que era necesario fiscalizar. Mire qué interesante. Juega el papel de fiscalizador por encargo de Bacus, ¿no? Esto es lo que nos dice el doctor Mujica. Es así, continúa el doctor Mujica, como durante muchos años Muñoz monitoreó buena parte del sistema de distribución. Qué interesante. Muñoz, la empresa creada por Bacus, monitorea el sistema de distribución de cerveza. ¿Cómo lo hace? Participando como accionista minoritario de las numerosas distribuidoras que constituyeron el funcionario de Bacus. Ya entendemos entonces por qué Muñoz era accionista de San Ignacio. Por propia declaración del doctor Mujica, como vemos, se conoce que la empresa Muñoz ingresa como accionista minoritario de algunas distribuidoras que eran a la vez creadas por funcionarios de Bacus. Bacus designaba, vamos a crear tal empresa, veamos quiénes son los accionistas, obviamente no aparecía Bacus, pero designaba a fulano y a mengano como gerente de ventas y gerente administrativo, como vamos a ver a continuación. En el mismo documento, en la página 78, empieza ya el desarrollo de lo que significa el sistema de distribución con nombre propio. Y dice en el libro, en la página 78, lo siguiente: se comenzó la reestructuración del mercado de Lima, a cargo de Rafael Salazar. Si vemos el organigrama, Rafael Salazar forma parte del grupo de Bacus, quien ocupaba en esa época el área de servicios para esa fecha, ¿no? Y donde se empezó a incrementar el número de CDs. ¿Qué son CDs? Centros de distribución. Los centros de distribución, CDs. Dice, se empezó a incrementar el número de CDs, principalmente la creación de nuevos depósitos en provincias. Y empezamos con sorpresa a ver cómo narra el doctor Mujica, a partir de la página 78 y siguientes, las distintas distribuidoras que se crean, que entonces no eran ajenas a Bacus, estaban vinculadas a Bacus. Es más, se crean a partir de Bacus. Se creó, dice, distribuidora Cristal Huánuco, a cargo de Javier Paredes, quien va como gerente administrativo, y José Lauri como gerente de ventas. Interesante. Asimismo, en Lima se hizo una reestructuración de nuestras centrales de distribución. Una reestructuración de nuestras centrales de distribución. Entonces la pregunta es, ¿de quiénes eran las centrales de distribución? Nuestras distribuciones. Él está hablando como Bacus, nuestras, de las que eran de Bacus. Inyectándole sangre joven. Salió Jorge Luján de la distribuidora Dilusa y se creó San Calixto, a cargo de Tim Bailey en la gerencia administrativa y Dionisio Lavide, un demandante en este momento ante el 27 juzgado laboral,
que actualmente es el 15 transitorio, 15 de trabajo transitorio, Dionisio Lavide, en ventas. A su vez se crea la distribuidora La Florida, a cargo de Mario Escafino como gerente de ventas y Luis Latorre en la gerencia administrativa. Respecto a la distribuidora La Florida es interesante mencionar lo siguiente. Hay un proceso iniciado en el año 2003, si no me equivoco, tiene buena cantidad de años, o 2004, de una persona vinculada a la distribuidora La Florida, que planteó que siempre había estado él trabajando para Bacus, pero que su relación estaba encubierta a través de la cooperativa, de la distribuidora, por un lado, La Florida, y por otro lado, la distribuidora San Ignacio posteriormente. Pero miren ustedes qué interesante, La Florida fue creada por Bacus. ¿Cuál fue la conclusión de la sala transitoria, la sala laboral transitoria en el año 2012 cuando ve este caso? Señala que Bacus ha cometido un fraude a la ley y que realmente Bacus era el empleador de estos trabajadores, porque realmente San Ignacio y La Florida no eran sino parte de Bacus. Y ahora que confrontamos lo dicho por la sala, que no tenía conocimiento de este libro, lo encontramos y ratificamos con lo que dice el doctor Mujica, que no queremos, no queremos que esté mintiendo. O sea, nos preguntamos, pues esto es todo lo contrario a lo que dicen los abogados. Bueno, la persona más acreditada de Bacus le dice a los abogados, no mientan. Para eso estamos poniendo esto, para que de una vez por todas se entienda que no se puede simplemente mentir tan alegremente como se está haciendo. Sigamos. A continuación nos dice la obra lo siguiente: José Bogdanovich se hizo cargo de Mairsa, que es una distribuidora también, al dejarle el comandante Justo Jara. La gerencia interina había estado a cargo de George Simons, Bernardo Bravo, cliente nuestro, que estaba a cargo de Chop, y Jorge Higginson. Ellos se hicieron cargo de Chop. Bernardo Bravo aparece en el organigrama de Bacus, no obstante que estaba en la planilla de San Ignacio. Igual que Dionisio Lavide, que hemos escuchado hablar de San Calixto como distribuidora. Manuel Loyola y Eduardo Viale se hicieron cargo de la distribuidora San Marcos en las gerencias administrativas de ventas. Carlos Bentín entra a la división de ventas con el cargo de gerente adjunto. Luego es nombrado gerente general de Bacus. Se crea una nueva distribuidora de Bacus en Trujillo, a la que nominamos Central Trujillo, a cargo de Miguel Rodríguez Bentín e Isaac Friedman. Miguel Rodríguez Bentín es un cliente nuestro y estamos demandando por él también estamos en el 21 juzgado laboral transitorio, en donde se está reclamando el reconocimiento de la relación laboral, pero en esto es clarísimo. Bacus crea una nueva distribuidora de Bacus en Trujillo. En su reemplazo fueron Santiago Magil como gerente administrativo, Bernardo Susunaga en ventas. Ellos se hicieron cargo de la nueva Cristal Huacho, que era otra distribuidora. Salimos con una nueva central de distribución llamada Cristal Chincha, a cargo de Aníbal Puente. Bacus crecía en provincias con sólida central de distribución, manejada por personal que conocía el negocio, claro que conocía el negocio, pero Bacus crecía en provincias con sólida central de distribución. Entonces nos preguntamos, ¿es que no tenía Bacus? ¿A qué se refieren los abogados de Bacus, de este brillante estudio que han contratado, para que diga exactamente lo contrario a lo que dice el doctor Mujica? Bueno, dicen que no, que la distribución nunca estuvo a cargo de Bacus. Qué contraste tan negativo. Luego nos habla que Coma se reestructura y se crea Juan Pablo Isibores, asignando como gerentes a Gustavo Valle en ventas y Luis Balbuena en la parte administrativa. Esta distribuidora se crea de la reducción a La Florida y Simsa, otra distribuidora. Con lo dicho, creo que es evidente que el sistema de distribución estaba en manos de Bacus. Bacus nunca se quiso depender de ello, manejaba todo. Lo ha dicho Loyola, Carlos Loyola, lo ha dicho Miguel Beca, lo dicen los papeles y los documentos que tenemos, porque acá todavía no hemos hablado de los correos que oran en nuestro poder. Vamos a escanearlos y los vamos a pasar en un nuevo texto para que digan cuáles son esos documentos y para que veamos si realmente
Lo que existía es, como dicen los abogados, una estrecha coordinación, mas no estaban sometidos a Bacus, lo cual es mentira, sí estaban sometidos a Bacus. Bacus manejaba todo lo que era distribución, lo hemos visto, al igual que administración. ¿Cuál es la motivación que existe para negar lo innegable, como lo hace el estudio de abogados que contrata a Bacus? Ahora, nos preguntamos lo siguiente, el actual presidente de Bacus, Fernando Zavala, que sí sabe de la cantidad de procesos que existe, ¿autoriza todas estas contradicciones? ¿Sabe en detalle lo que es? ¿Se da el lujo de ver los videos donde aparecen la problemática de Bacus? Nosotros nos resistimos a creerlo. Él mismo hizo el prólogo de la obra de Francisco Mujica y resalta la verdad de los hechos. No es posible pensar que el exministro Zavala hoy avale esta defensa que desconoce la historia de Bacus y rechace la historia escrita por el reconocido funcionario legal doctor Francisco Mujica. Luego sigue el comentario en la página 80, dice, se crea una nueva figura en ATE, producto de las reestructuraciones que se estaban haciendo en Lima y la gerencia de venta y administrativa. La ocuparon Roberto Vallejos y Carlos León. Se inauguró el depósito de Cristal Mantaro. El primer encargado fue Óscar Domínguez. Señores, luego de lo dicho, queda claro que en la historia de Bacus las centrales de distribución eran manejadas por dicha empresa. Se mencionan Mairsa, La Florida, Cristal Huánuco, Distribuidora Dilusa, San Calixto, San Marcos, Central Trujillo, Cristal Mantaro, Distribuidora ATE, Juan Pablo Distribuidores, y había muchas más que se fueron creando. Y de todas ellas, en el libro se resalta el nombramiento y designación de funcionarios que habían sido de Bacus y que pasan como gerente de ventas o gerentes administrativos de estas distribuidoras, pero siempre manejada por Bacus. Para avalar más lo dicho, es conveniente señalar lo siguiente. Tenemos en nuestro poder, y vamos a mostrarle en un momento, seguros, una póliza de seguro, creo que hay más de una póliza, tomados por Bacus. ¿Por qué tenía que tomar Bacus seguros de deshonestidad que protegiera a las empresas contra personal que pudiera fallar o ser desleal a sus empresas? ¿Por qué tenía que pagarlo Bacus? Eso no correspondía que lo pague cada distribuidora. Y en todo caso, si después Bacus se lo cobraba, ¿por qué motivo realmente existía esto? Adicional a lo dicho, se cuenta con la copia de la póliza de seguro de deshonestidad que Bacus cancelaba a la compañía Pacífico Peruano-Suiza en protección de las 35 distribuidoras vinculadas y que aparecen registradas en dicho documento. Reitero la pregunta, ¿por qué Bacus le pagaba el seguro de deshonestidad a las distribuidoras? La explicación es clara, les pagaba porque eran vinculadas a ella. Así de simple. Esta es la póliza de deshonestidad, 3D, número 556, renovación número 280. Esta póliza es cancelada por Bacus. Se lo dirigen a una empresa Juan Pablo Distribuidores y le dicen que adjunto al presidente o secretario remitirle la renovación de la póliza. Es decir, en el 95, que es este documento, no es un documento nuevo. Es una renovación. ¿Quiénes estaban en esta póliza? Miren ustedes, estaba Americana de Productos, la prima que se había pagado por ella, $2.000, ¿quién lo paga? Bacus. Central Ancash, Central Chimbote, Central Trujillo, Cristal Huánuco, Disursa, Distribuidora Asia, Distribuidora ATE, Distribuidora San Isidro, Europa S.A., Ineco, Juan Pablo Distribuidores, La Florida, Lima Real, Mairsa, San Calixto, San Marcos, en fin, habían 35 y en esta póliza están los 35. Luego de haber escuchado, luego de haber señalado, porque tenemos el libro, puntualmente, no hemos cambiado una coma de lo que ha hecho el doctor Francisco Mujica, surge la siguiente reflexión.
¿Por qué se miente? ¿Por qué se miente tan alegremente? ¿Y por qué la mentira no está generando en ellos, en ese estudio importante, temor alguno, como tendría cualquiera de mentir? Recuerden ustedes que de acuerdo a la ley procesal de trabajo, la mentira constituye un acto de temeridad procesal y es motivo de multa y de sanción, incluso de suspensión del abogado y de queja ante el colegio de abogados correspondiente. Bien amigos, eso es lo que hemos querido presentar. Y respecto a la póliza, solo para terminar, la póliza tiene fecha 3 de abril de 95 y en este caso se le dirige a Juan Pablo Isidores, que en el libro, como se ha dicho, titulada creada por Bacus en 1985 y mencionada por la obra de Francisco Mujica. Muy bien amigos, ponemos a disposición esta información y les estaremos comentando en cualquier momento un segundo video con correos electrónicos que tenemos. Miren, hay una serie de documentos que podemos quizás adelantarlo brevemente en este momento para que vean ustedes cómo se maneja o cómo se está viendo el tema de los correos. Vamos a brevemente a poder mostrarles parte de estos documentos que nosotros tenemos en nuestro poder y que son motivo de análisis permanente para hacer las demandas. Tenemos información sobre medios probatorios. Estos medios probatorios que finalmente constituyen importantes elementos para los juzgados y que tendremos unos 50 correos electrónicos que nos han proporcionado distintas personas. Vamos a hacer un documento, al igual como el que hemos hecho ahora, en el cual nosotros podamos demostrarles, para que no se diga que es mentira, para que no se diga que es por gusto, que estamos mintiendo y estamos actuando con deslealtad contra Bacus. Nosotros no tenemos nada contra Bacus. Bacus nos parece como empresa, en su momento nos ha parecido una excelente empresa. Tenemos gente muy amiga que ha trabajado en Bacus, valoramos y apreciamos mucho. El tema no es contra una persona jurídica, el tema es contra personas que en algún momento se olvidaron de los principios y los valores que tanto tiempo costó a Bacus tener y que en un solo plumazo se lo borraron. ¿Por qué? Nos gustaría saber. ¿Qué fue lo que realmente llevó a esto? No tenemos la menor idea, pero imagino que alguna explicación en algún momento nos podrán dar. Miren, hay una serie de correos electrónicos, como este, por ejemplo, el número 1. Vamos a ver si lo podemos agrandar para que se pueda ver mejor. Vamos a ver. Este es un correo electrónico de fecha 6 de enero del 2012, dirigido al demandante, en este caso al señor Gustavo Valle, por la señorita Claudia León Prado Tejeda. Ella pertenece al área de recursos humanos de Bacus. En ella se le informa cómo considerar los plazos en los contratos temporales y le dice en el punto 2: Bacus considera los años trabajados de manera continua en otras empresas de grupo como CISA y Transporte 77. En este correo electrónico del año 2012, una trabajadora de manera honesta dice lo que sabemos que es así. A nivel de empresas de Bacus se reconoce el periodo de trabajado en CISA y Transporte 77. La pregunta es ¿por qué? Porque son filiales
La respuesta es muy simple, porque son filiales, o sea, no son empresas autónomas como nos quieren vender los abogados. En el año 94 tenemos un correo electrónico donde Juan Pablo Estibores se dirige a Bacus adjuntando las escrituras de aumento de capital de los años 90, 91 y 92. ¿Por qué Juan Pablo se tiene que dirigir a Bacus? Recordemos el libro de Francisco Mujica. En ese momento, Juan Pablo Estibores había sido una distribuidora creada por Bacus y había sido creada de la reducción que le estaban haciendo a Mairsa por un lado y a la Florida por otro lado. ¿Y esto qué cosa demuestra? De que realmente estaban sometidos, subordinados, los de San Ignacio, a Bacus, o de otras distribuidoras, porque hablemos de San Ignacio a partir del 97, pero había una serie de distribuidoras mencionadas en este libro de Francisco Mujica, que son claramente, como Juan Pablo Distribuidora, se crea en el año 85. Se crea en el año 85. ¿Y quiénes son los directores y accionistas de esta empresa? Los señores Bentín. Manuel Bentín Sánchez, el señor Carlos Bentín Remí, el señor Larrabiuna en su momento también ha sido director, una persona muy vinculada y que lo podemos ver como vicepresidente de ventas. Así tenemos infinidad de pruebas ya identificadas cuyos documentos están en nuestro poder, cuyos documentos reflejan lo que exactamente se está diciendo y que no cabe la menor duda de que Bacus sometía bajo subordinación a todo lo que era San Ignacio. Bien amigos, en su momento haremos un cuadro de esta información presentando y sacando copia de los documentos para que no solamente se vea nuestro comentario, se ve el documento, que es lo más importante, porque creo que la transparencia no es sino un factor que va a ayudar a comprender la verdad sobre el caso Bacus. Muy amables y buenas noches.